Mucho antes de convertirse en la primera sombra de Sun Jinwoo, Ygritte fue un guerrero de élite, un caballero que destacaba por su destreza con la espada y su inquebrantable sentido del honor. Pero su historia no comienza con Jinwoo ni con la mazmorra doble. Su vida empezó en un tiempo donde los dioses aún caminaban entre los hombres y donde la guerra entre seres superiores definía el destino de todo ser viviente. En aquellos tiempos existían dos fuerzas en constante conflicto, los monarcas y los regentes. Los monarcas eran seres de oscuridad, creaciones del absoluto ser, mientras que los regentes eran sus contrapartes, nacidas de la luz para equilibrar el cosmos. Entre estos dos bandos, un solo individuo decidió rebelarse contra su destino, Asborn, el monarca de las sombras. Ygritte, antes de convertirse en una sombra, fue un caballero leal a Asborn. Durante las guerras que azotaban el universo, él era uno de los combatientes más formidables, alguien cuyo nombre infundía respeto y temor en igual medida. Su espada no solo era un arma de destrucción, sino un símbolo de lealtad inquebrantable hacia su soberano. Asborn, al darse cuenta de la futilidad de la guerra entre monarcas y regentes, tomó la decisión de alejarse del conflicto y buscar su propio camino. Sin embargo, al hacerlo, fue traicionado por ambas facciones y condenado a un destino peor que la muerte. Los regentes lo vieron como una amenaza y los monarcas como un traidor. Ygritte, junto con otros guerreros leales, luchó hasta el último aliento para proteger a su señor, pero fue inevitable, la guerra se cobró su vida. Su carne desapareció, su existencia como humano terminó y su alma fue absorbida en la oscuridad. Pero Asborn no permitiría que su lealtad muriera en vano. Como el monarca de las sombras, Asborn tenía un poder único, podía revivir a los muertos bajo su mando. Así, Ygritte fue resucitado como una sombra, convertido en un guardián eterno al servicio de su rey. Sin emociones, sin recuerdos, sin voluntad propia, solo existía para proteger los secretos de su antiguo señor. Durante siglos, Ygritte quedó atrapado en un ciclo sin fin, convertido en el último desafío de la mazmorra. Esta mazmorra no era cualquier prueba, era un campo de exterminio, diseñado para destruir a cualquier cazador que intentara obtener el poder que Asborn dejó atrás. Cada vez que un grupo de cazadores entraba en la mazmorra, pasaban por una serie de pruebas divinas. Al final, solo los más fuertes llegaban a la última fase, donde se enfrentaban al caballero de sangre carmesí. Pero ninguno de ellos pudo superarlo. Los cazadores que lograban llegar hasta Ygritte lo enfrentaban con valentía, pero pronto descubrían que era una batalla imposible. Ygritte no solo tenía una velocidad y fuerza descomunales, sino que peleaba con una técnica impecable, sin dejar espacio para errores. Un solo golpe de su espada bastaba para cortar en dos a los débiles. Y así, con cada batalla, su lealtad a Asborn se mantenía intacta, aunque su conciencia estuviera atrapada en un eterno vacío. Sin embargo, todo cambió el día que Sun Jinwoo entró en la mazmorra. Cuando Jinwoo llegó a la última fase de la mazmorra doble, ya estaba al borde de la muerte. Había visto cómo sus compañeros eran masacrados sin piedad y apenas había logrado sobrevivir al castigo de las estatuas vivientes. Sin embargo, a diferencia de los cazadores anteriores, Jinwoo no se rindió. Desde el primer choque de espadas, quedó claro que Jinwoo estaba en desventaja absoluta. Ygritte lo superaba en todo: fuerza, velocidad, resistencia. Cada golpe de su espada empujaba a Jinwoo al límite, y en más de una ocasión, estuvo al borde de la muerte. Pero entonces ocurrió algo inesperado: Jinwoo comenzó a aprender. Cada ataque que recibía lo hacía más fuerte. Cada caída le enseñaba una nueva manera de esquivar. Cada derrota parcial era una lección que lo acercaba a la victoria. Y cuando finalmente comprendió el ritmo de la pelea, cuando su instinto lo llevó a anticipar los movimientos de Ygritte, lo venció. Por primera vez en siglos, el caballero de sangre carmesí cayó. Y con su derrota, Jinwoo ganó acceso al mayor poder que jamás había visto: el sistema de jugador. Más tarde, cuando Jinwoo obtuvo la capacidad de extraer sombras, Ygritte fue la primera sombra en despertar. En ese momento, Ygritte ya no era el guardián de una mazmorra olvidada. Se había convertido en el caballero más fiel de Jinwoo, dispuesto a seguirlo hasta el fin del mundo. Desde entonces, Ygritte se convirtió en la mano derecha de Jinwoo, su guerrero más confiable y una de sus armas más poderosas en batalla. No hablaba, pero su lealtad era incuestionable. A cada enemigo que Jinwoo enfrentaba, Ygritte estaba a su lado, protegiéndolo con la misma determinación con la que protegió a Asborn en el pasado. A medida que Jinwoo crecía en poder, Ygritte también lo hacía. Su velocidad, fuerza y destreza con la espada se volvían cada vez más aterradoras, al punto en que podía derrotar a enemigos que alguna vez hubieran sido considerados invencibles.
Pero más allá de su poder, Ygritte simbolizaba algo mucho más grande, la herencia de Asborn. En él se manifestaba el legado de la guerra entre los monarcas y los regentes, y su lealtad inquebrantable demostraba que, incluso en la muerte, el honor de un caballero podía perdurar. Ygritte es más que un simple subordinado de Hingwu. Es la prueba de que incluso los más fuertes pueden caer, pero también renacer más poderosos que nunca. Su historia es la de un guerrero que esperó siglos para encontrar a un rey digno de su lealtad. Ahora, como la primera sombra del monarca de las sombras, Ygritte sigue en pie, espada en mano, listo para enfrentar cualquier amenaza que ose desafiar el reinado de su nuevo señor. Porque un caballero verdadero no abandona a su rey, ni siquiera en la muerte. Si el anime te ha cambiado la vida como a mí, dale like y compártelo con un amigo otaku. Nos vemos en el siguiente video.